Hola a todos, hola a todos. Qué gusto estar otra vez juntos con este tema tan interesante de la oración personal. Los temas de oración realmente siempre son interesantes porque siempre podemos crecer y tenemos que estar creciendo en la oración. Y hoy toca la oración personal, individual, nuestra relación con Dios de forma personal. Hay cosas que no podemos hacer por los demás y los demás no pueden hacer por nosotros. Por ejemplo, dormir. Aunque yo ame mucho a mi esposo, ¿verdad? Yo no puedo dormir por él. Él necesita tener su tiempo de sueño, ¿verdad? Aunque él me ame mucho a mí, no es suficiente que él tome agua. También yo tengo que tomar agua. Y así podríamos citar muchos ejemplos de las cosas que necesitamos, las cosas que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que suplir, las responsabilidades que tenemos y que son solamente nuestras. Y una de ellas, pues, es la oración. Cierto es que podemos orar por otros, otros pueden orar por mí, pero solamente yo puedo abrirle mi corazón a Dios, solamente yo puedo platicarle lo que pienso, solamente a Él puedo expresarle mis dudas, mis miedos, y Él es el que me conoce más que nadie. Entonces, la oración personal es algo que es muy íntimo, es una situación muy íntima nuestra con el Señor, ¿sí? Así es que hoy toca que estemos estudiando este tema. Amén. Y vamos a mirar primeramente que la oración es un diálogo. Tú ya aprendiste que orar es platicar con Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a ver algo todavía más interesante. Es un diálogo. Y el diálogo, según el diccionario, es una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa. Aquí tenemos una imagen que nos muestra un poquito la cuestión de la comunicación oral, ¿sí? Tiene que haber un emisor, alguien que emite un mensaje y la otra persona está recibiendo el mensaje, ¿sí? Ese es un canal de comunicación. Ahora, la definición del diccionario me gusta porque dice que es una conversación, ¿no? Es una plática, ¿verdad? Es un diálogo. Pueden ser dos o más personas. En este caso son dos porque somos nosotros con Dios y Dios con nosotros. Me gusta que dice que se exponen las ideas, se exponen los comentarios de forma alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Que alternamos. Me toca hablar y a Dios escuchar, pero también me toca a mí escuchar y a Dios hablar. Esto es importante. Esto es muy importante porque para que se produzca un diálogo es indispensable un intercambio de papeles entre los interlocutores, ¿sí? Como te decía, cuando oro, pues yo estoy hablando a Dios, Él me está escuchando, ¿sí? Cuando oro, yo soy el emisor y Dios es el receptor. Pero también es importante mirar que me tocará el tiempo, intercambiaremos papeles y entonces yo voy a ser el que escucha o el receptor y Dios será el emisor, el que está hablando, el que está enviando el mensaje. Esto es importante porque a veces no nos damos cuenta que le estamos perdiendo interés o no estamos tomando interés en Dios, en lo que Él dice.
solamente hablamos y pensamos que la oración es un monólogo y eso está equivocado. Un monólogo es cuando alguien solamente está hablando y hablando, ¿verdad? Entonces la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo, ¿sí? En donde ambas partes estamos interesados en escuchar al otro. Estamos interesados en expresar un mensaje, en expresar algo a la otra persona, pero también ambos estamos interesados en escucharnos mutuamente. Nos escuchamos para conocernos, hablamos para darnos a conocer, ¿sí? Eso es el diálogo hablando de la oración. Ahora, es importante que nos demos cuenta que tenemos que platicar con naturalidad. Cuando uno no sabe orar, cuando uno va llegando al evangelio, uno siente que no sabe orar, uno dice, pero ¿cómo, verdad? A veces escuchamos a algunos hermanos en la iglesia que oran muy bonito, y comenzamos como eso es muy notorio, que comenzamos como a orar como el hermano que siento que es muy espiritual, ¿no? A veces oramos como nuestros maestros, a veces oramos como el pastor, ¿verdad? Los hijos oran como los padres. Y bueno, lo importante es que al dialogar con Dios, tenemos que tomar en cuenta para poderlo hacer con confianza y con naturalidad, pues que Él es nuestro Padre. Ajá. Estás platicando con tu papá. No necesitas frases muy elaboradas. Si te equivocas, no pasa nada. No necesitas ser alguien tan instruido o tan conocedor de las cosas espirituales. No, lo puedes hacer de una forma sencilla porque lo estás haciendo con papá. También lo estás haciendo con tu hermano. ¿Quién es tu hermano mayor? Sabemos que es Jesús. Jesús es nuestro hermano. También lo hacemos con el mejor amigo, ¿no? Dice en Juan 15, dice Jesús que Él nos ha llamado amigos. Entonces lo estamos haciendo con el mejor amigo. ¡Qué rico! También lo estamos haciendo con el pastor de nuestra alma. Eso es maravilloso porque nos sentimos comprendidos. No tenemos que estar nerviosos ni tenemos que estar en angustia porque, ay, habré pedido bien o me habrá expresado de la misma manera, sí me habrá escuchado. No, Jesús es el pastor de nuestra alma. ¿Sabes por qué? Porque Él me conoce y me ama más que nadie. Entonces, esa charla con Dios, esa plática con Dios es en confianza. Yo creo que la oración es como llegar a casa de papá y sentarte en ese sofá riquísimo, ahí en ese sillón cómodo, en un ambiente cálido y estás viendo a los ojos a tu papá. Es esa la relación que tenemos con Dios cuando oramos, cuando platicamos con Él. Ahora vamos a ver algo muy interesante, los posibles elementos de la oración. Esto nos va a ayudar muchísimo. El ir mirando estos puntos, es conocer estos elementos de la oración personal nos va a ayudar mucho. Ahorita te vas a dar cuenta. Mira, el primero es la confesión del pecado. ¿Cuál pecado? Pues el mío, ¿verdad? Porque estoy hablando de la oración personal. Tengo que confesar mi pecado. Sabemos que con facilidad pecamos, que quizás tenemos pecados persistentes, ajá, que quizás no queriendo, pero se me presentó alguna situación durante el día y pequé, ¿verdad? A lo mejor insulté a alguien, me enojé con alguien, no lo sé. Pero es importante que cuando tú oras, cuando tienes ese tiempo individual, cuando tienes ese tiempo de intimidad con el Señor, confieses tu pecado en tu oración.
Dice el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjate, en nuestro corazón puede haber maldad, ¿sí? Podemos estar pecando, pero aquí lo importante es que hagamos lo que hizo el salmista. Se decidió a confesar su pecado, porque a Dios no podemos engañarlo. Podemos engañar a todos o podemos estar nosotros engañados, pero a Dios no. Entonces es importante ir con el Señor y pedirle perdón, confesarle mi maldad. Y gracias a Él, maravilloso, porque dice que Él perdona nuestros pecados. Es importante saber que no hay pecado que Dios no perdone. Esto es maravilloso. No hay pecado que Dios no perdone. Ajá. No hay pecado que Dios no perdone. Eso es muy, muy hermoso. Ahora vamos a pasar también al punto, otro elemento de nuestra oración diaria, de nuestra oración continua, es el elemento de la alabanza. La alabanza no es solamente cuando cantamos, cuando están los instrumentos, ¿verdad? Y la gente que canta bien. No, nosotros podemos alabar a Dios porque tenemos un corazón que ama a Dios. Se alaba a Dios por lo que Él hace, por sus hechos maravillosos, por sus grandezas, por sus portentos. Dice en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Aquí vemos cómo se está exaltando a Dios, se está exaltando al Señor. Y esa es la alabanza, cuando tú exaltas a Dios por sus obras, ¿sí? Podemos exaltar a Dios porque Él nos sanó, porque Él nos proveyó. Podemos exaltar al Señor porque Él tocó un corazón. Recuerdo en la palabra de Dios, en la historia de esos dos hermanos, de Esaú y de Jacob, ¿verdad? Acuérdate que Jacob era un tramposo, le había hecho trampa a su hermano, le robó la primogenitura y salió huyendo. Y pasaron más de 20 años, ¿no? Y dice que va de regreso y vienen unos hombres y le dicen a Jacob, tu hermano Esaú viene con muchos hombres, ¿verdad? A tu encuentro. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Bueno, le temblaron las rodillas. Dijo, este viene a matarme, ¿no? Porque habían terminado mal en casa de su padre. Pero dice la historia que Jacob pasa la noche buscando a Dios en oración. Y a otro día, cuando se encuentra por fin con su hermano, ¿sí? Dice que su hermano y él se abrazaron, se abrazaron. Dios cambió eso que podía haber sido un pleito muy grande, lo cambió en amistad, lo cambió en reconciliación. Y así pudiéramos citar muchos ejemplos de las cosas que Dios hace. Esas son por las cosas que debemos alabar al Señor. Él abre camino, ¿no? Como cuando abrió el mar para que su pueblo pasara. ¿Cuántos testimonios tú tienes de lo que Dios hace? ¿Sí? También otro elemento es la adoración. Esto es muy hermoso. Se adora a Dios por lo que Él es. Dice el Salmo 18, 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. Dice, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto
refugio. Y vemos aquí una abundancia en el corazón de David, esa abundancia de adoración a Dios, porque le está expresando tanto amor y le está diciendo lo que Dios ha sido en su vida. ¿Sí? ¿Qué ha sido Dios en tu vida? Ajá. ¿Ha sido Dios sanador? ¿Qué ha sido Dios en tu vida? ¿Grande? ¿Qué ha sido Dios en tu vida? ¿Santo? A mí me gusta el atributo de Dios de la santidad porque al saber que Él es santo, que es puro, que en Él no hay mancha, eso me maravilla porque pues yo soy pecadora y sin embargo me ama y sin embargo escucha mi oración y sin embargo Él se relaciona conmigo y busca en mí siempre cada día transformarme. Entonces eso me lleva a amarlo, a adorarlo. Eh, la adoración es hacerle objeto de todo mi amor. La adoración a Dios. Ay, me voy a regresar un poquito. La adoración a Dios, decíamos, ¿verdad? Es que es hacerle objeto de toda, de todo mi amor, ¿sí? Él debe de ser el principal en mi corazón y eso se lo podemos expresar con palabras. Cuando tú amas a alguien, no tienes ningún problema por decirle, por expresarle con tus palabras lo que sientes. Sea a tu cónyuge, sea a alguien de tus hijos, sea a una persona que estimas, no tienes problemas para expresarle con palabras. Y eso pasa también en la oración. Podemos nosotros expresarle nuestro amor. Ahora sí pasamos a la oración, al elemento de la petición personal. Cierto es que vemos la oración, ¿verdad? Como ese recurso maravilloso de poderle decir al Señor mi necesidad. Sabes, como Él es Padre amoroso, qué padre no se goza en suplir las necesidades de sus hijos. ¿Qué padre no se preocupa por ver que sus hijos tengan lo suficiente, lo necesario en toda área, ¿verdad? Ese es el amor de Padre. Y tenemos nosotros un Padre maravilloso y bueno. Y en Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mira, este versículo es muy hermoso porque está diciendo el Señor, les falta oración, ¿te das cuenta? Aquí nos está diciendo, es que no están orando. Ajá. A veces nos estamos afanando, pero no estamos orando, nos estamos preocupando, pero no estamos orando, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Por eso Jesús dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, dice Jesús nos anima, siempre el Evangelio, siempre la Biblia nos va a estar animando a orar, nos va a estar animando a decirle al Señor nuestra necesidad. Por eso dice, pedir y recibiréis, fíjate, es una promesa, pedir y recibiréis, dice, para que su gozo sea cumplido, o sea, para que se gocen, para que se alegren. Cuando yo oro puedo comprobar que su fidelidad es real para mí. A veces pensamos que solamente a otras personas las escucha Dios, pero no es cierto. Dios te escucha a ti. Dios me escucha a mí. Vamos a ver otro elemento de la oración. Intercesión por el prójimo. Intercesión por el prójimo. Ajá. Vamos a mirar el ejemplo de
de Abraham. En Génesis 18, 23 y al 26 dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Por qué le dice esto? Porque Dios había dicho a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra por su pecado. Su pecado había llegado hasta los oídos de Dios, hasta el cielo, ¿verdad? Y se lo cuenta a Abraham y Abraham se preocupó porque en ese lugar vivía su sobrino Lot con su familia. Y por eso le dice a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Fíjate, aquí vemos un diálogo. Este es un ejemplo excelente de un diálogo. Abraham habla con Dios, Dios escucha, después Dios habla con Abraham, Abraham escucha. Y aquí estamos mirando que Abraham no está pidiendo para sí, él no está pidiendo nada para él. Abraham está intercediendo por aquella ciudad, porque en aquella ciudad también estaba su parentela, ¿verdad? Y aquí quiero decir algo importante. La intercesión es algo que debe de ser en nosotros, debe de formar siempre parte de nuestra vida espiritual, porque a veces como cristianos solamente estamos pidiendo por nosotros, ¿no? Hay cristianos que nada más están orando por sí mismos o por su familia y pues no, Dios nos enseña, Jesús mismo es intercesor, o sea que se pone en el lugar de los demás, intercede por otros, por todos nosotros, ¿sí? Aquí la escritura nos dice que si acaso no va a perdonar por amor a los 50 y Dios responde, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y es que mira, la intercesión, nuestra intercesión es cuando nosotros hemos entendido el amor de Dios, ¿verdad? El amor con mayúscula es el amor de Dios por las almas, el amor de Dios por las personas. Y ese amor de Dios llega a nuestro corazón y entonces también nosotros amamos las almas, también nosotros amamos a las personas, a nuestro prójimo, sean o no sean salvos, sean o no sean cristianos, ¿sí? Sabes, tenemos que orar por el pecador, tenemos que orar por el perdido, por el que está en las drogas, por el que está metido en violencia, por todos tenemos nosotros que interceder. Pero cómo es que comienza esa necesidad en un corazón cuando el amor de Dios, ¿verdad? Nosotros lo percibimos y comienza en nuestro corazón a surgir también ese amor por las personas, ese amor por las necesidades de otras personas. Aquí en este punto quiero compartirte una cosa más. En Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y este texto son palabras del Señor Jesús y habla de que creamos, ¿sí? De que pidamos, de que creamos y entonces vamos a recibir. ¿Qué tiene que ver esto con la intercesión? Pues que así como pedimos por nosotros y debemos de tener fe en nuestra oración personal, debemos siempre tener fe, también cuando pedimos por otros, porque la fe alcanza para todos, hermanos, ¿sí? La fe alcanza para todos.
porque estamos confiando en el que tiene todos los recursos, ¿no? Estamos confiando en aquel para el cual nada es imposible, o sea, Dios. Amén. Entonces, en nuestra oración personal, en nuestras peticiones, debe de aparecer también ese espacio, ¿sí? Ese corazón para orar por nuestro prójimo. Vamos a ver ahora otro elemento, la reflexión en la palabra. El Salmo 119, 15, el Salmo 119 siempre nos está hablando de la palabra de Dios. Y dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. La reflexión en la palabra es un hábito hermoso que debemos de ir alcanzando. Debemos de ponerlo por obra. Debes poner por obra este consejo, porque vivimos en un mundo muy acelerado, ¿no? Es decir, si no oro, menos voy a meditar. Si supiéramos cuán poderosa es la oración, ¿verdad? Si supiéramos qué poderoso es reflexionar las escrituras, meditar en ello. Esto es parte de nuestra devoción. Reflexionar la palabra, reflexionar lo que hemos leído, reflexionar lo que hemos escuchado de la palabra, es algo, es fuerte, el Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones. Acuérdate que la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, cuánta bendición viene cuando nosotros lo llevamos a cabo. También en el verso 24 de ese mismo Salmo 119, dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Cómo es que para David llegó a ser algo delicioso? Los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Pues porque la meditación lo llevaba a aprender más, le traía más revelación, le dejaba más conocimiento, comprobaba lo que él leía, lo que él escuchaba, al prestarle atención, luego en su vida personal lo comprobaba. Dice, y mis consejeros, ojo, cuando no somos como los que les entra por un oído y les sale por el otro, ¿no? Cuando nos detenemos a degustar su palabra, cuando nos detenemos a reflexionarla, allí encontramos consejo, allí somos enseñados y ello nos motiva a orar más, ello nos motiva incluso a alabar a Dios. Te animo mucho que comiences a practicar esto. ¿Sí? No solamente leas deprisa, no solamente ores deprisa, no, dedica un pequeño tiempo allí en tu devocional diario a meditar la palabra y te aseguro que terminarás con alabanza, te aseguro que terminarás dándote cuenta que Dios te aconsejó y que Dios te enseñó. Porque esto va a traer más conocimiento y tener más conocimiento de tu Dios, va a traer una mejor relación con tu Dios, ¿sí? Una relación más estrecha. Vas a tener más deseo de buscar a Dios. Ahora vamos a pasar al elemento de acción de gracias. Wow, acción de gracias. De momento la gente ya no es agradecida, ¿no? Tenemos tanto y nos quejamos.
Y los cristianos a veces también por ahí nos olvidamos de ser agradecidos. Dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Este versículo nos habla del correr de todos los días, ¿verdad? De los afanes, como decíamos hace un rato, andamos contra reloj, ¿verdad? Pero esto nos somete a presiones. Esto nos hace perder de vista que el que está en el cielo y nos ama tiene la ayuda que nosotros necesitamos, ¿no? Y a veces andamos mucho queriendo lograr cosas en nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades y nos frustramos mucho. Pero debemos nosotros confiar en que Dios, es bueno y Dios nos escucha, ¿sí? Por eso cuando oramos debemos de ser capaces, escucha, cuando oramos debemos de ser capaces de incluso darle gracias a Dios por lo que le hemos pedido, por lo que hemos dejado en sus manos, aun cuando todavía no vemos en ese momento una respuesta. Ajá. En ese momento no ves la respuesta, pero debe haber en nosotros plena confianza de que Dios es bueno, ¿sí? Tenemos que ser agradecidos porque todo viene de Él y Él es generoso. Todos los recursos y todo el poder provienen de Él, pero debemos de creerlo. Debe de haber confianza. Hay que revisar nuestros corazones, porque a veces no podemos ser agradecidos, porque aún orando tenemos duda. Es importante, como decíamos hace un rato, conocer más a nuestro Dios, porque en esa medida va a ser quitada la duda y va a venir esa confianza de todo su amor por nosotros, de toda su bondad, de toda su generosidad, de que está dispuesto a ayudarnos siempre. Y entonces cuando oramos, podemos ya estar dando gracias, ya podemos agradecerle. Dice la palabra que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y ahora que tengamos nuestro Zoom, tal vez podamos dar testimonio de que es cierto. Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pasemos a otro punto. Pasemos a otro punto. No debemos de encasillar los elementos en un orden. Ahorita vimos varios elementos, ¿sí? De la oración. Pero no, cuando nosotros oramos a Dios, podemos hacer uso de estos elementos. Por supuesto, debemos siempre recordar, ¿verdad? Estos elementos, esta lista de elementos son formas en las que podemos orar, son puntos que podemos tratar en nuestra oración que hacemos cada día. Pero no quiere decir que en el orden que los estudiamos ahorita, siempre vamos a orar así. Ahorita los estudiamos, ¿verdad? El primero, ¿cuál fue? El primero que hicimos es que debemos de platicar que miramos, es que la confesión de pecado, ¿no? Por ejemplo, es el primer elemento que estudiamos ahorita. Pero no siempre tenemos que iniciar así. Esto es importante, ¿sí? Te voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros platicamos con el Señor, depende mucho de mis circunstancias. Pudiera ser que yo estoy pasando por una tribulación, ¿no? Que yo estoy pasando por una prueba, que estoy teniendo allí una tribulación fuerte, que estoy pasando por una urgencia, y yo no tengo necesariamente que abordar todos los elementos o tengo que empezar con el primero que aprendí en esta clase, ¿no?
Ajá. Quizás si yo tengo una urgencia, estoy pasando por una tribulación, voy a pasar directamente a decirle al Señor, sáname, ¿no? O directamente voy a pasar con el Señor y decirle, Padre, protégenos. A lo mejor vamos en un camino ya de noche, que está solo y quizá directamente vamos a pasar con el Señor. Padre, protégenos, guárdanos en este camino, ¿sí? Por poner un ejemplo. También tiene que ver con mi necesidad, ¿sí? Quizás yo estoy necesitando pedir perdón, quizás tengo una situación allí con alguna persona, una relación rota, una relación desgastada, quizá de años atrás. Sí, entonces, ¿cómo es que yo voy a estar orando? ¿Cómo voy a empezar mi oración? Quizás mi oración se va a tornar mucho en esa área, ¿verdad? Señor, prepara mi corazón, Padre, perdóname porque he guardado rencor, Dios, perdóname porque ofendí a tal persona. Sí, Dios sea tu Espíritu Santo conmigo, ayudándome en mi corazón para poder ir a pedir perdón. ¿Te das cuenta? Otro puntito más que a propósito dejé al final. Otro puntito más es que de no encasillar los elementos de la oración, ¿verdad? En un orden. Es que se recomienda iniciar con alabanza y siempre estar creciendo en adoración. Ya vimos hace un rato estos dos elementos. Aunque se recomienda, fíjate, se recomienda, pero no te sientas mal si en algún momento que tú estás orando no iniciaste con alabanza. No te debes de sentir mal porque es cuando tú le estás abriendo tu corazón al Señor y quizás lo primero que traes ahí es lo que tú le estás diciendo al Señor, ¿no? Como te decía, a lo mejor estás en una circunstancia de urgencia, a lo mejor tienes una necesidad muy apremiante, ¿verdad? Aunque, aunque es recomendable iniciar con alabanza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, entraremos por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza, ¿no? Es una forma hermosa de iniciar. ¿Sabes por qué? Porque estás declarando ya tu fe, porque ya estás al estar engrandeciendo al Señor por lo que Él es, por lo que Él hace. Ajá. Tú estás de inicio, estás declarando tu fe. De inicio ya lo estás engrandeciendo. De inicio ya estás expresando toda tu confianza en el Señor, porque ya lo estás engrandeciendo de inicio. Entonces es bueno, es recomendable, pero cada quien, ajá, de acuerdo a las circunstancias o a sus necesidades, hace su oración como en ese momento su corazón se encuentra con el Señor cuando lo está buscando, ¿sí? Esto es importante. Vamos a pasar al punto de las posturas en la oración. Hay lugares en donde lugares o personas, ¿verdad? Que dicen, no, si no te hincas, no está bien, ¿verdad? Dice la Biblia, vemos ejemplos, por ejemplo, en Números 26 dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Aquí vemos a Moisés y Aarón que al buscar a Dios en oración, ellos se postraron sobre sus rostros. Esa es una postura para orar. A mí en lo personal, me parece que si no me puedo concentrar, ¿verdad? Que si tengo algo
en mi corazón ay, cómo quiero dejarlo en las manos del Señor, pues me postro, ¿verdad? Y con mi rostro hacia abajo. Pero no necesariamente quiere decir que todos, si no lo hacen así, está mal, no. Que solamente hay que hacerlo así, no. En Lucas 22:41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿De quién está hablando? Pues nada más ni nada menos que de Jesús. ¿Sí? Jesús se puso de rodillas. Esta es otra postura para la oración que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a mirar otra. En Primero de Reyes 1:47 está hablando del rey David cuando ya era anciano, ya no tenía fuerzas, ya no se levantaba, ya era anciano. Y dice, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. ¿Y qué dice al final? Y el rey adoró, ¿dónde? En la cama. Hay personas que se les hace muy irrespetuoso si en la iglesia se ora y no se ponen de pie, ¿no? O si en la iglesia se llama la oración y no se postran, pues están mal. La realidad es que es el corazón el que debe de estar postrado, ¿verdad? Es el corazón. A veces el cuerpo no nos los permite, pero nuestro corazón sí, nuestro corazón siempre, en tu corazón siempre debes estar postrado a los pies del Señor. En tu corazón siempre debes buscar el corazón del Señor. La postura a unos les ayuda una, a otros les puede ayudar otra, ¿verdad? Quizás en tu cama durante la noche es tu tiempo cuando estás meditando en tu almohada, ¿verdad? Estás ya recostado en la almohada y es cuando te pones a meditar y cuando te pones a adorar y cuando te pones a alabar al Señor, está bien. O quizás lo haces de rodillas, o quizás lo haces sentado en un sofá, no lo sé, pero es importante que siempre estemos nosotros en nuestro corazón anhelando a Dios y buscando al Señor. Amén. Me encanta también el ejemplo de Jacob, que dice que adoró a Dios apoyado en su bordón, es decir, en su bastón. Era tan anciano que ya el cuerpo no le respondía, ¿verdad? Pero su corazón estaba lleno de amor, de gratitud a Dios y se apoyó en su bastón y allí en su corazón adoró al Señor. Amén. Busquemos nosotros cuál es nuestra forma de acercarnos a Dios. Te repito, si eres de los que se distraen, pues busca la manera, incluso paseándose también. Puedes estar en tu sala, en tu recámara, levántate y camina, paséate, pero tienes que tener esa plática, ese diálogo con tu papá. Amén. Decíamos hace un rato en el esquemita que veíamos en la ilustración, ajá, de la comunicación, ¿verdad? Un emisor y un receptor. Y el Salmo 81, 7 y 8 nos da un claro ejemplo de que Dios espera que lo escuchemos. Dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribá. Está hablando Dios. Verso 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Aquí vemos el corazón de Dios entristecido. Vemos el corazón de Dios anhelando que su pueblo le escuche, y la historia la sabemos, el pueblo no escuchaba, ¿no?
El pueblo no se interesaba mucho en escuchar a Dios. Y Dios está diciendo, oye, yo te dejé escuchar mi voz. Yo sí te hablé. Tú me escuchaste. En Deuteronomio dice, ¿qué pueblo hay que pueda escuchar a su Dios? Como pasa con Israel. Por supuesto que los pueblos no pueden escuchar a su Dios porque sus dioses no son nada. ¿Sí? Dice también la palabra en los salmos, ¿no? El que hizo el oído no oirá, ¿no? Y lo mismo pasa. El que nos dio boca, ¿tú crees que no nos va a hablar? Dios quiere que nosotros le escuchemos, no que solamente hablamos. Sabes, creo que es una de las cosas por las cuales el cristiano no está creciendo. El cristiano pasa años sin aprender a escuchar la voz de Dios. Sí, a veces parecemos esos pajaritos cotorros, se llaman, no sé cómo se llaman, pero que hablan, ajá, que hablan y hablan. Y la oración dice el Señor que no hagamos vanas repeticiones, ¿no? Porque a veces repetimos muchas cosas, hablamos mucho en la oración, pero no dedicamos el momento, no disponemos el corazón para escuchar a nuestro Dios. Y Él está en su derecho de ser escuchado. No seamos nosotros ingratos, no seamos nosotros necios, ajá. No seamos nosotros insensatos, porque a veces la oración la ocupamos nada más para ir con el Señor y dejarle allí lo que nos preocupa, ¿verdad? Y queremos que nos conteste y ya. Por eso tenemos nosotros que saber que cuando oramos estamos buscando su rostro. Ujú. No estamos nada más emitiendo un telegrama y ya, sino que nosotros al orar estamos buscando su rostro, estamos buscando cercanía, estamos buscando intimidad con el Señor. Acuérdate que escuchar a Dios, ¿verdad? Es un diálogo. Dice Job 42:4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Qué verso tan bonito. Tú sabes la historia de Job. Job era un hombre temeroso de Dios, cierto, pero hasta que pasó una prueba tan difícil, hasta que tuvo un diálogo con Dios, hasta que tuvo una charla con Dios, hasta que estuvo realmente cerca de Dios, él se dio cuenta, se dio cuenta que necesitaba callar, que necesitaba una actitud más humilde con Dios. Y por eso es que le dice a Dios, ¿verdad? Le ruega que le escuche, porque le va a hablar y le dice, te voy a preguntar y tú me enseñarás. Qué bonito, ¿no? Qué bonito corazón enseñable, qué bonito corazón de alumno. Ese es un corazón de alumno, un corazón de discípulo. Nosotros tenemos que ser discípulos del Señor. Esto mejorará nuestra relación con Dios. La actitud correcta es humildad y el deseo de oírlo, porque la oración es un diálogo. La oración es un diálogo. Así es que vamos a orar para terminar nuestro tema, porque nuestro corazón sea humilde, porque tengamos siempre esta actitud. Señor, yo voy a callar para escucharte. Ya hablé yo. Ajá. Yo sé que me oyes, ya hablé yo, pero ahora quiero que tú me hables. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, qué bonito
es poder abrir las escrituras y que seamos enseñados por ti. En este día hemos aprendido que la oración es un diálogo, Señor. Hemos aprendido que además de hablar contigo, además de dirigirnos a ti, también debemos nosotros esperar con mansedumbre y con humildad, Señor, escuchar tu voz. También debemos nosotros esperar oírte, porque tú quieres hablar a nuestro corazón. Tú estás anhelando esa relación personal con nosotros. Estás anhelando que como hijos tengamos ese diálogo con nuestro Padre. En el nombre de Jesús oramos en este día porque nos des un corazón humilde, Señor, y que la enseñanza que hoy nos has dado, tú permitas que a lo largo de nuestra vida la recordemos, Señor. Por favor, Padre, yo te pido que imprimas en nuestros corazones la importancia de la oración personal, la importancia de venir a ti con un corazón humilde, la importancia, Señor, de escucharte, la importancia de no quedarnos y de que pasa y pasa el tiempo, Señor, y nosotros seguimos sin saber identificar tu voz. Está escrito que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Quiero pedirte que todos los alumnos de este curso, Señor, verdaderamente puedan identificar tu voz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos terminando nuestro tema y quiero pedirte, por favor, que de tarea, redactes una oración, una oración tuya, una oración personal, en la que intentes tomar los más posibles elementos de lo que hoy aprendimos de la oración personal. Esa es tu tarea. Nos vemos el domingo en el Zoom. Que Dios te bendiga mucho. Cuídate.